Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía de su programa de Mi alma tiene sed. En esta oportunidad pues vamos a continuar hablando del Apocalipsis. Recordemos que el tema principal del que hemos estado platicando durante varias semanas es el regreso del Señor. Ese es el tema fundamental que he querido enfatizar y sembrar en sus corazones, amados hermanos, que no decaigamos en nuestra esperanza del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, pues vemos las palabras salidas de los labios de nuestro Señor, donde Él promete que va a venir, que va a regresar por su iglesia. Él dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él cumple sus promesas, amados hermanos. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas, a pesar de que muchas veces nosotros somos inmerecedores de esas promesas. Y que, si usted me permite utilizar una expresión coloquial, nosotros muchas veces no hacemos los puntos necesarios o no hacemos los méritos necesarios para que ese cumplimiento se apresure. Entonces, amados hermanos, el Señor ha estado retardando su venida pues, por pura gracia. Eso ya nos lo explica Pedro, ya lo leímos en una ocasión, y yo le invito a que usted lea la segunda carta del apóstol Pedro, que prácticamente sería como su testamento, amados hermanos. Recordemos que el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 21, le hizo 3 preguntas a Pedro, que pareciera como la segunda oportunidad que el Señor le da a Pedro. Y segunda oportunidad es una expresión, amados hermanos, porque el Señor a todos los discípulos les dio varias oportunidades, pero lo hemos visto, o lo vemos, o lo analizamos desde el punto de vista que Pedro negó 3 veces al Señor. Usted lo puede leer en los evangelios, que cuando le preguntaron, le dijeron a Pedro: ¿tú andabas con él? Él, unas horas antes, durante la cena que tuvieron, él dijo: Señor, yo no te negaré, y si es preciso ir a morir contigo, yo lo haré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Cuando el evento sucedió, que los guardias tomaron custodia al Señor Jesús y lo llevaron en primer lugar a la casa de Caifás, y luego ante el Sanedrín, y luego ante Pilatos, luego ante Herodes, y luego de regreso a Pilatos, antes de crucificarlo, pues todos los discípulos, todos huyeron, todos se fueron. Incluso aquel que había asegurado que si era necesario que él muriera con él, lo haría. Y no se llevó a cabo este evento que él habló. Entonces, pero siguió, él se fue a meter ahí tratando de ver qué le pasaría al Señor. Y bueno, cuando lo encontraron 3 veces le preguntaron, y las 3 veces lo negó. Pues en este capítulo 21 de Juan pareciera que el Señor está dando la oportunidad de redimirse. Le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro contesta: no, Señor, yo no te amo, yo te quiero, ¿verdad? Esa es la traducción de las palabras. Algunas Biblias en español, como la Reina Valera 60, no hacen la diferenciación, porque hay 3 palabras griegas para definir el amor fileo, el amor
eros y el amor filial, ¿verdad? El amor de amigos, ¿verdad? Entonces ahí está el amor de Dios, ¿verdad? Y está el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios es el amor ágape, el amor de amigos es el fileo, y el amor que se practica entre las personas es el amor eros, ¿verdad? Entonces, en las palabras griegas, el Señor le está preguntando: Pedro, ¿tu amor por mí es ágape? Y Pedro le dice: no, Señor, mi amor por ti es fileo, era solo de amigos. Entonces, amados hermanos, algunas traducciones ya haciendo esa diferencia, obviamente pues nos falta contundencia, ¿verdad, amados hermanos? Pero el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: Señor, tú sabes las cosas, yo solo te quiero. Se lo pregunta 3 veces. Entonces, en la última pregunta Jesús ya cambia y le dice: bueno, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro, entristecido, que el Señor ya no le dijo ¿me amas?, sino ¿me quieres?, pues le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te quiero. Entonces vemos esas preguntas como la segunda oportunidad en la que Pedro que se le da a Pedro, mejor dicho, para redarguirse o resarcirse o compensarse. Y el Señor le da una profecía, ¿eh? Y el mismo Evangelio explica que el Señor le estaba dando a entender de qué forma iba a morir, o con qué muerte iba a glorificar Pedro al Señor. Y la historia, amados hermanos, nos dice, la historia, la tradición general y la historia que ha manejado la iglesia mayoritaria es que Pedro fue a Roma a predicar, y estando en Roma fue condenado con los demás cristianos, porque se sabe que en esos años, los años 40 en adelante, se desató una persecución en contra de los cristianos. Entonces a él lo condenaron a morir, y él, cuando le dijeron que lo iban a crucificar, él dijo que él no era digno de morir de la misma forma en que había muerto su Señor, así que él pidió que lo crucificaran boca abajo. Y los romanos así lo crucificaron, boca abajo. Y así murió. Eso es lo que la tradición, y le digo, la historia que maneja la iglesia mayoritaria nos ha trasladado. Pero antes de morir, Pedro escribe como su testamento en la segunda carta, y ahí deja varios consejos hacia los que son pastores o líderes o encargados del rebaño del Señor, pero también menciona que el Señor ha retrasado su venida por misericordia para que todos procedan al arrepentimiento, es decir, para que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces él sí deja ver que ya desde tiempos, amados hermanos, de los apóstoles, acabándose de ir el Señor, por decirlo así, porque para hacer la historia en números redondos, amados hermanos, aunque falta un poco más de precisión en cuanto a hacia las cuentas, pero redondeando para efectos didácticos, recuerdes que el Señor tenía alrededor de 30 años cuando inició su ministerio, de acuerdo a lo que se puede ver en las Escrituras. Estaba cerca de los 30 años, y él nació, o se estima o se pone como referencia el año 1, ¿verdad?, como el partimiento de la historia. Entonces, en el año 33 que él muere, inicia la iglesia ya formalmente con 12 apóstoles, ¿verdad? Y en el año 42 más o menos se estima que aparece Pablo en la historia, siendo uno de los discípulos, o uno de los apóstoles, mejor dicho, que se encaminó a llevar el evangelio hacia los gentiles. En el año 54 en adelante empiezan a aparecer las cartas, los evangelios, porque los evangelios no se escribieron inmediatamente, amado,
No fue que cuando recibieron el bautizo del Espíritu Santo empezaran a escribirse los evangelios, sino que fue posteriormente, ya para dejar un fundamento escrito a la iglesia. Cerca del año 62, se estima que 62-64 martirizaron al apóstol Pablo. En años 65-67 por ahí a Pedro. Los demás apóstoles que murieron fuera de Israel, siendo el último el apóstol Juan en alrededor del año 90-95 de nuestra era, con él, siendo él el último apóstol en morir, después de haber escrito el Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis, que es el que estamos leyendo. Pero el fundamento de lo que quiero decirles, amados hermanos, es que cerca del año 60 ya había discusiones de por qué el Señor no regresaba por su iglesia. En el año 70, que es el que se tiene como referencia, se cumplió una de las profecías que el Señor dio en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 y Lucas, capítulo 21, donde se dijo literalmente que el templo iba a ser destruido, que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumplió alrededor del año 70 de nuestra era. Pero lo que yo quiero trasladarle, amados hermanos, y aprovechando repasar un poco todo lo que hemos hablado, es que ya cerca del año 60, del año 50, como les mencioné cuando leímos Tesalonicenses, el apóstol Pablo hizo énfasis en el tema del regreso del Señor, porque mucha gente ya estaba perdiendo su fe en el regreso del Señor. Y Pedro también vuelve a escribir, les menciona, ya vimos que tanto Santiago, que es hermano del Señor, como Judas también, que son hermanos del Señor, escribieron sobre lo mismo para afirmar la fe de los creyentes. Entonces los discípulos, los apóstoles, los siervos del Señor tuvieron que animar a la iglesia, amados hermanos, recordarles la importancia de la doctrina. Y si desde esos años ya hay gente que se ha desanimado, que ha vivido entristecida, porque, hermanos, la iglesia ha sido perseguida desde su nacimiento prácticamente. El evangelio empezó a pregonarse en todo el mundo porque empezó la persecución en contra de los cristianos. Usted ya puede ver esos eventos en el capítulo 5, 6, 7 en adelante del libro de los Hechos. Cuando vino esa persecución, muchos discípulos tuvieron que salir de Jerusalén. Algunos fueron a Samaria, otros fueron a Antioquía, y ahí empezó la expansión del evangelio por muchos lugares, llegando inclusive a España. El apóstol Pablo escribe en Romanos que él iba a ir a España de misionero. Se cree o se maneja por tradición que el apóstol Tomás, el que fue incrédulo, el Dídimo, como lo mencionan las escrituras, él murió en África. Él fue a predicar el evangelio a África, pero esa salida fue producto de la persecución, y muchos cristianos, eso sí lo testifica la historia y lo escribe Josefo, que es uno de los historiadores reconocido de verdad mundialmente, un historiador judío, deja ver que los cristianos fueron asesinados en masa en los coliseos romanos, fueron ofrecidos como alimento para los leones. En otros casos, el emperador Nerón los colgó vivos, ¿verdad? Los colgó, mejor dicho, como un ornamento en las ciudades, y los quemó estando aún vivos. Y se cuenta que Roma en la noche era iluminada por la llama de los cristianos, ¿verdad? Porque este emperador, que muchos aducen que estaba loco y que fue el que incendió Roma, cuando él escuchaba que los cristianos eran la luz del mundo, él dijo, bueno, muy bien, nos vamos a cumplir su deseo, y los quemaba vivos en la noche para que iluminaran las calles de Roma. Y en todas las calles de Roma no había lugar donde no hubiera una antorcha humana, y que esa antorcha humana era un cristiano que estaba siendo ofrecido.
Entonces la persecución en la iglesia siempre ha estado, hermanos, siempre. Y el Señor ha estado fortaleciendo su iglesia. Dios siempre levanta ministros para que nos recuerden que Él va a regresar. Entonces, estos 4 apóstoles que he mencionado, Pedro, Pablo, Judas y Santiago, nos recuerdan que el Señor regresa. Y el Apocalipsis, pues obviamente es un libro, como lo he mencionado ya en varias ocasiones, es un libro que el Señor Jesús dictó a Juan. Este es un libro que directamente escribe el Señor Jesucristo utilizando a Juan como escriba. Ya he mencionado y lo vuelvo a hacer ahora para si usted nos está escuchando por primera vez, que ya en la Biblia se ha dejado ver que existe esta situación de los escribas. ¿Qué son los escribas? Son personas que escriben o que están al servicio de un siervo de Dios y que escriben con tinta, en papiro en ese momento, y con el punzón del escriba detallan las palabras que los siervos de Dios pronuncian por inspiración de Dios. Josué era un escriba de Moisés. Josué también había tenido su propio escriba. Ya cuando Josué cumplió una edad avanzada, seguramente tuvo su propio escriba también. Jeremías, el profeta Jeremías, tenía a Baruch como escriba. Isaías también se estima que tenía un escriba, porque algunos eruditos, algunos historiadores, algunos estudiosos bíblicos que conocen los idiomas originales ven variaciones textuales en el libro y asumen que es porque los está escribiendo una persona que los está copiando o los está recibiendo de boca del profeta, al ponerle su propio estilo gramatical o su forma de escribir. Hay ciertas variaciones. También pues vemos que en el caso de lo que hoy llamamos nosotros el Evangelio de Marcos, realmente vemos que Marcos no fue ni un apóstol del Señor, porque todos presumían que los evangelios fueron escritos por apóstoles. Pero vemos que Marcos no es nombrado apóstol. Sin embargo, está escrito el Evangelio por Marcos. Pero realmente cuando ya escudriñamos la escritura nos damos cuenta que Juan Marcos, que es la persona que escribió el Evangelio, lo hizo en función de ser él el escriba del apóstol Pedro. Entonces realmente lo que vemos ahí escrito es el Evangelio según Pedro. Y tendría lógica, porque nosotros diríamos como uno de los hombres que más se menciona con acción en la Biblia, que es Pedro, no haya escrito un evangelio, ¿verdad? Pues usted sabe que en la misma historia bíblica y en la Biblia lo encuentra, que Juan Marcos empezó como discípulo del apóstol Pablo, pero por una situación ahí de no ser perseverante en cuanto a los viajes, fue desechado y lo tomó bajo su tutela el apóstol Pedro, y Pedro le llama a su hijo, mi hijo Juan Marcos. Él precisamente lo deja ver en la segunda carta que él escribe, que seguramente la escribió Juan Marcos, dictada por el apóstol Pedro, y ahí él deja su testimonio, ¿verdad? Lucas es el escriba del apóstol Pablo, ¿verdad? También vemos que Pablo, el apóstol Pablo, utilizó a otros escribas en el capítulo 16 de Romanos. Tercio, en ese capítulo 16 que Pablo utiliza para saludar y enviar sus muestras de aprecio y cariño a algunas personas puntuales en la carta a los romanos. Ahí Tercio escribe un verso que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, también os saludo. Entonces vemos que ese uso está documentado en la Biblia, y Juan fue escriba de Jesús en el Apocalipsis.
Jesús es el que dicta el Apocalipsis, nuestro Señor es el que dicta el Apocalipsis. Por eso yo he insistido en los últimos programas en decir, no le tengamos miedo al Apocalipsis, amados hermanos, porque no es un libro que nosotros tengamos que temer, sino que es una palabra que nuestro Señor nos manda. Entonces, ya de habiéndole mencionado todo esto, amados hermanos, de igual forma hoy, siguiendo yo ese buen ejemplo que estos siervos de Dios nos han dejado, yo le quiero recordar a usted que el Señor va a regresar por la iglesia, que el Señor viene por su iglesia, que el Señor va a regresar por su iglesia. Y aunque lamentablemente mucha cristiandad, amados hermanos, se ha dividido en que unos son a favor del rapto antes de la tribulación, hay otro grupo que dice que la iglesia va a ser raptada a media tribulación, hay otros que dicen que el rapto va a ser al final de la gran tribulación, hay otros que dicen que no hay rapto. Hermanos, el Señor es fiel y Él va a cumplir. Y verdaderamente nosotros tenemos que perseverar, y yo por eso he insistido a usted, amado hermano, que estemos orando y pidiéndole al Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para darle una adecuada interpretación a este libro. Hay muchos que dicen ser escatólogos y que hablan de tratan de mostrar que tienen autoridad y conocimiento sobre este libro, pero a veces pareciera que no. Y para no caer en confusión ni en controversias, amados hermanos, ni que piensen que estoy criticando a esos siervos, yo lo que he insistido en esta serie de programas es que nosotros le pidamos al Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo, que ha sido dejado como delegado en este tiempo. También le pidamos al Hijo y le pidamos al Padre nos dé esa revelación adecuada y oportuna para leer este libro y que seamos edificados y seamos bendecidos. Y bueno, hermanos, entonces hoy vamos a leer con la ayuda del Señor el capítulo número 11. En el programa anterior que les mencioné o leímos el capítulo 10 de Apocalipsis, yo les mencionaba que en el Apocalipsis los estudiosos concuerdan que hay unos capítulos donde hay pausas, ¿verdad? Donde los eventos se detienen por un momento, ¿verdad? No les vemos continuidad, se detienen por un momento y nos dan algunos detalles. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, amados hermanos, porque como les he mencionado, hay eventos subsecuentes, es decir, que se tiene que dar uno primero para que luego se dé el otro. Hay eventos simultáneos, es decir, eventos que se están realizando al mismo tiempo, ¿verdad? No dependen uno del otro, pero sí se están realizando en el mismo tiempo. Y tal vez en diferente lugar o tienen algún lugar en común, pero se están realizando al mismo tiempo. Hay eventos totalmente independientes, amados hermanos, que se dan en cualquier momento de la narrativa del Apocalipsis, y que les tenemos que encontrar o ubicarlos en algún lugar para que la cronología del Apocalipsis, amados hermanos, o las etapas del Apocalipsis las podamos comprender, porque el Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, amados hermanos. No es que el capítulo 10 esté en el lugar donde corresponde, sino posiblemente el capítulo 10, por mencionarles un ejemplo, porque les dije que eso lo vamos a ver más adelante, quizás sea un evento que tenga que ocurrir tal vez entre los capítulos 13 y 14, por mencionarle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 10 vimos que el escenario cambió. Juan, desde el capítulo 4 de Apocalipsis, estaba en los cielos viendo las visiones, y desde ahí nos está él narrando los acontecimientos, y de repente en el capítulo 10 él ya se encuentra en la tierra otra vez y está viendo un escenario en la tierra. Entonces la pregunta que yo les dije que tenemos que tener ahí presentes es: ¿en qué momento Juan descendió? ¿En qué momento Juan fue trasladado de los cielos a la tierra? ¿O se le ordenó que descendiera?
¿Por qué descendió Juan a la tierra? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que tenemos que tener, porque en el Apocalipsis, por lo menos en lo que vamos leyendo, no nos dice, y descendiendo Juan a la tierra vio lo siguiente, no dice así. Sino el capítulo 10 comienza diciendo, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces, ¿en qué momento descendió Juan? Esa debería ser la pregunta que nos deberíamos de hacer, más que estar cuestionando qué dicen los 7 truenos. No estoy diciendo que los 7 truenos no son importantes, sino que vimos que al momento, o cuando nos tocó leer ese párrafo, vimos que es algo que Dios se ha reservado y Él en su momento, personalmente, Dios va a dar a conocer qué es lo que esos 7 truenos, cuál es el mensaje de los 7 truenos. Dios se lo reservó para Él, no para nadie más. Entonces, amados hermanos, vemos que los 7 truenos están reservados para Dios. Entonces, cuando Dios lo considere oportuno, lo va a dar a conocer. Así que no podemos estar elucubrando ni tratando de escarbar algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Bueno, entonces ahora sí. Capítulo 11, vamos a leer el capítulo 11 y vamos a pedirle al Señor que nos vaya ayudando a ir entendiendo las cosas que están aquí. Antes de empezar, amados hermanos, quiero que tomen nota que al momento ya vimos las siguientes series de 7. Número 1, las 7 cartas a la iglesia que están en los capítulos 2 y 3. 7 sellos en el libro o en el rollo de los capítulos 5.1, o sea, del verso 1 del capítulo 5 hasta el verso 1 del capítulo 8. 7 trompetas, que aquí en el capítulo 11 se encuentra la 7ª. Y bueno, vamos a ver, si el Señor lo permite, las 7 copas que se encuentran entre los capítulos 15 y 16. Así que para que vaya tomando nota de la serie de eventos que hemos ya estado revisando, y que, como le comenta, tenemos que pedirle al Señor nos dé la sabiduría para poderlos acomodar donde correctamente van. Dice la Escritura, capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma forma. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron.
y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí vamos a ir retomando algunas cosas de las que ya platicamos con anterioridad, pero es para que vea que todo tiene conexión. Cuando estuvimos hablando al inicio de este tema, amados hermanos, yo les mencioné que para efectos didácticos y de enseñanza hay tres grupos grandes. Recordando un poco las matemáticas de primero básico, a ustedes le enseñaron que habían conjuntos, ¿verdad? Conjunto unitario, conjunto universal, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros tenemos tres grandes conjuntos, ¿verdad? Y cada conjunto se puede dividir de diferentes maneras, amados hermanos, pero para que usted me entienda, tenemos tres grandes conjuntos. El conjunto de la iglesia es uno, el conjunto de Israel es el otro, y el tercero es el mundo. Esos son los tres grandes conjuntos que en este momento estamos habitando la tierra. Los tres grandes conjuntos, como lo he mencionado, esperan un Mesías, un Salvador. Recordemos que el título de Mesías, amados hermanos, es Salvador, ¿verdad? La palabra hebrea que se dice, que nosotros pronunciamos en español Mesías, pero que en hebreo más o menos se pronuncia, porque yo no sé hebreo, hermano, yo sí le tengo que ser claro. Veo las palabras en los diccionarios y veo las transliteraciones y más o menos con eso me guío, pero no es que yo sepa hebreo. Me gustaría, ¿verdad? Porque eso es un idioma muy rico, esto entiendo, pero no con el ánimo de volverme un judío mesiánico o un judío que tenga como propósito trastocar la fe de usted y convertirlo de cristiano en judío, no, bajo ningún punto de vista, sino por el hecho de que es un idioma rico y sobre él está escrito el Antiguo Testamento. Por esa razón me gustaría aprenderlo, pero la palabra, más o menos Mesías, que nosotros pronunciamos en español, y usted seguramente ya la debe haber escuchado en algunos videos de algunas personas que dicen ser judíos mesiánicos o que dicen que son personas que han vuelto a las raíces del cristianismo, dicen Mesías, dicen Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Diciendo Jesús el Mesías en hebreo es Yeshua HaMashiach, porque se sabe, y lo he mencionado aquí, amados hermanos, que la transliteración de la palabra que pasó del griego para acá, Jesús, tratando de pronunciar, porque la J, ya les he dicho que es una letra nueva, no existía
Antes del siglo XV o XVI no existía la J, amados hermanos. Y algunas consonantes que hoy nosotros utilizamos son nuevas relativamente, mejor dicho. Cuando el griego trató de transliterizar el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, porque ese es su nombre en hebreo, ya les he dicho que ese es su nombre en hebreo, amados hermanos, y no nos tenemos que burlar, ni nos tenemos que menospreciar, sino que ese es el nombre en hebreo, porque si usted va a Jerusalén y usted va a Israel y pronuncia el nombre de Jesús, a él le van a decir, no lo conozco. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si él nació aquí, sí, pero él no nació ahí. Es decir, el personaje como Jesús no nació ahí, pero si usted menciona a Yeshua, a ellos sí lo reconocen. Recuérdese que todos los nombres en hebreo tienen una relación con Dios. Por eso Yeshua, Jerusalén, Jerusalén, dicen algunos. Y los nombres de los profetas también, ¿verdad? Jacob, por ejemplo, que es Jacob, como nosotros decimos, es Jacob o Jacob en inglés tal vez, como lo dicen allá, Jacob. En Isaac dicen ellos, Abraham, que es el padre, ¿verdad?, de la fe, y así. Todos tienen una pronunciación en hebreo y eso es lo que reconocen. Entonces cuando usted lleva el nombre de Jesús allá no lo reconocen, pero de igual forma pasó cuando lo quisieron pasar al griego. El nombre lo pusieron en algunas versiones como Yeshua, tratando de decir Yeshua. Pero con el tiempo, pues al surgir otras letras ya lo pusieron como Jesús. El punto es, amados hermanos, que los tres grandes grupos que le mencioné esperan un Mesías, los tres, un Salvador. La iglesia está esperando que su Salvador venga y se lleve a la iglesia. Israel está esperando al Mesías, que según ellos no ha venido, no creen que sea Jesús. He estado investigando un poco eso, amados hermanos, he escuchado a algunas personas y algunos pues muy amablemente han explicado, amados hermanos, ¿verdad? Así, siendo ellos sinceros, siendo abiertos, dicen que ellos no consideran que Jesús sea el Mesías, porque dentro de la Torah, recuérdense que ellos lo que más utilizan es la Torah, que consiste en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que nosotros conocemos en español, pero que ellos lo utilizan en otras palabras en hebreo. Génesis es Bereshit, por ejemplo. Entonces, esos son los 5 libros principales y los están utilizando como libros secundarios los salmos y los profetas y algunos libros históricos, como yo leía. Pero dentro del compendio que ellos utilizan como libros para el estudio y su relación con Dios, ellos no consideran que haya una intervención divina en el Mesías. Entonces, como Jesús tiene sangre divina, entonces ellos no consideran que Jesús se apegue al Mesías que ellos esperan, de acuerdo a lo que la Torah dice y de acuerdo a lo que los maestros de la Torah, por eso es que ellos tienen el Tanaj y la Parashá y algunos otros escritos que utilizan esos nombres, amados hermanos. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas que ellos han recibido, Jesús no encaja en el perfil de un Salvador. Ellos han sido muy claros, muy transparentes en trasladar eso, y por eso es que ellos esperan a un Mesías que venga del linaje de David, alguien que venga a librar sus batallas y los liberte de la esclavitud. Eso es lo que ellos están esperando. Y el mundo, amados hermanos, está esperando un Mesías, o sea, un libertador, un salvador. Y no les importa a ellos si es alguien que venga de la religión o que no venga de la religión, porque usted sabe que el mundo está necesitado de que alguien ponga orden en cuanto a la paz, que ponga salvación en cuanto a los sistemas económicos, que no esté esta situación de las fluctuaciones cambiarias,
ni de las debacles, ni las depresiones, ni la manipulación de precios, etcétera. Alguien que tenga el valor, el coraje para corregir los problemas ecológicos del mundo. Entonces, eso es lo que espera el mundo, hermanos. Y no le importa si, como le digo, es un líder religioso, o es un músico, o es un político, o es un empresario. A ellos no les interesa eso. Lo que interesa es que venga a poner orden en el mundo. Y entonces, amados hermanos, los tres están esperando un Mesías, como le digo, con diferente intención. Cuando la iglesia sea tomada, aunque tengo que aclarar, amados hermanos, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, dentro del conjunto de la iglesia va a haber un grupo que forma lo que nosotros llamamos la esposa del Cordero. Hay muchos que se enojan porque dicen, es que la palabra novia no existe, hermano. Está bien, se los acepto porque a veces lo que quieren ser ellos son piedra de tropiezo en lugar de piedra de edificación. Pero realmente, amados hermanos, si a eso vamos, el término bíblico va a ser un grupo que es la desposada del Señor y otros que son los acompañantes del Señor, para usar los términos bíblicos, para que la gente no se me ofenda ni diga, es que la palabra novia no existe. Bueno, nosotros conocemos como novia a alguien que se compromete con alguien para casarse, ¿verdad? La hermana lo va a entender. Si ella se hace novia de Juan es porque espera que Juan en determinado momento se convierta en su esposa. Entonces ella baja de ser novia y se convierte en esposa. Bueno, en el Medio Oriente no usaban la palabra novia, usaban la palabra desposada, porque ya los habían comprometido en matrimonio. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y algunos hacen lío por lo que no deben de hacer lío. No se preocupan de su salvación, no se preocupan de su consagración, no se preocupan de estar en santidad, sino que se preocupan porque los pastores o los que enseñan decimos novia, y no, novia no existe. Eso no puede ser, que no sé qué. Bueno, está bien, para no entrar en conflicto, vamos a usar el término la desposada. La desposada va a ser tomada, amado hermano, porque toda la iglesia va a comparecer en el bimá de Cristo. Eso está en Romanos y está en Corintios. Vamos a comparecer, porque ahí todos los que decimos ser cristianos y los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, a Yeshua como Señor y Salvador, y que nos hemos comprometido a seguir sus enseñanzas y ponerlas en práctica, vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y unos van a ser tomados para que estén con Él, como se conviertan de desposada en esposa, y otros que van a tener que regresar para sufrir el trato que le corresponde a Israel y al mundo. Dentro del gran conjunto de Israel, pues hay unos que son israelitas genuinos, ya los vimos, que el Señor va a sellar 144,000, ya lo vimos en el capítulo 7, que son las primicias, que son los ungidos de Israel. Está otro grupo que son israelitas naturales, hay otros que son israelitas que se han hecho israelitas, ¿verdad? Por conveniencia, porque piensan que esa es la manera de que van a ser salvos, amados hermanos. Y están los judíos mesiánicos, ¿verdad? Que es otra línea que ha nacido. Y déjeme decirle que de acuerdo a lo que también los judíos naturales han planteado, amados hermanos, ellos no reconocen como parte de su pueblo a los judíos mesiánicos. No los reconocen. Por las razones que yo ya le comenté, que ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces, todas esas personas que se ponen ahí sus trajes, sus distintivos de vestimenta hebrea y que según ellos están guardando los pactos, las leyes, las enseñanzas, las fiestas, etcétera, etcétera, y que pronuncian Yeshua HaMashiach, no son reconocidos como israelitas. Entonces es importante que eso también usted lo sepa, amados hermanos. No estamos en contienda, no estamos en rivalidad porque contra ellos realmente, sino nosotros deberíamos ser bíblicos en el sentido de seguir la enseñanza que está en el capítulo 6 de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la visión que nosotros debemos de tener. Y por lo tanto debemos de esforzarnos y disciplinarnos en seguir la
lectura bíblica, amados hermanos. Entonces, aquí en el capítulo 11 ya vemos el trato para los dos conjuntos que le he mencionado: Israel y el mundo. Si usted lo lee detenidamente, amados hermanos, aquí empieza a tratar con Israel y con el mundo. Aquí dice que a Juan, amados hermanos, a Juan, porque aquí dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Aquí, amados hermanos, empezamos con algunas cuestiones, ¿verdad? La primera es que al inicio de esta serie, creo que en el segundo o tercer programa, yo le mencioné sobre los diferentes templos, ¿verdad?, que hay. La palabra griega que se utiliza aquí para decir templo de Dios es naos, ¿verdad? Y cuando usted estudia las acepciones de esa palabra, dice que se refiere a un templecillo, a una maqueta o a un santuario, pero en parte del santuario, no en todo el santuario. Entonces, de acuerdo a lo que en la Biblia nos enseña, amados hermanos, el tabernáculo, que fue el primer templo que el Señor puso, que fue un templo móvil que anduvo con Israel en el desierto, tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el altar para los sacrificios, en el lugar santo estaba el candelero, estaba el incienso, ahí era donde se llevaba la sangre, ¿verdad?, para la expiación. Bueno, se presentaban continuamente ofrendas ahí, pero la sangre que se presentaba para expiación de los pecados, que entraba una vez el sumo sacerdote al lugar santísimo, y se ponía en los cuernos, en el lugar del propiciatorio, que era donde se derramaba para que Dios perdonara los pecados. Es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, amados hermanos, esta palabra naos que está aquí habla solamente de dos lugares: lugar santo y lugar santísimo, lo más interior del templo. Y menciona aquí un patio. Fíjese cómo le usa la expresión, ya no dice atrio, sino que dice patio. Entonces, hay algo ahí que tenemos que ir viendo. Aquí, derivado de lo que el capítulo 11 de Apocalipsis dice, es que hay teorías, amados hermanos, que se va a levantar un templo. Algunos dicen tercer templo. Yo discrepo, ¿verdad? Le voy a dar mis razones por qué discrepo. Número uno, porque la Biblia nos deja ver en el capítulo 11 de Reyes que Salomón levantó un templo. Efectivamente fue un templo glorioso. El diseño del templo, como lo han reconstruido algunos hermanos que se han dedicado a representar o tomar medidas para hacer una construcción del templo en base a lo que el libro de Reyes y Crónicas nos menciona, han diseñado un templo. Dice la escritura que ese templo, de acuerdo al libro del profeta Jeremías, en los últimos capítulos dice que ese templo fue desmenuzado totalmente, fue derribado totalmente por causa del pecado de Israel. Usted lo puede leer en el libro del profeta Jeremías, en los capítulos finales. Usted puede leer ahí que dice que el templo fue quemado, fue saqueado, se llevaron el oro, el bronce, todos los utensilios del templo, todo lo derribaron y lo quemaron. Entonces Judá fue llevado en cautiverio, regresan en el año 583, viene Zorobabel en la primera comitiva con Yeshua como el sumo sacerdote, Yeshua o Josadac, Zorobabel y algunos otros grupos, y hay un sumo sacerdote Yeshua ahí. Se lo puede leer en el libro de Esdras y Nehemías. Dice que ahí entonces ellos vinieron y volvieron a edificar el templo sobre los cimientos, ¿no? Y reconstruyeron el templo que estaba dañado, no dice así, dice
que edificaron el templo sobre los cimientos del anterior. Entonces, Zorobabel, en época de Esdras, construyeron el segundo templo. Templo de construcción arquitectónica de piedras y puertas de madera y todo lo que el templo llevaba, no incluyendo el tabernáculo, hermano. Luego, la historia dice, por eso yo le he invitado a usted que vaya y vea esos documentales que están sobre el templo de Herodes. Lo que la historia dice es que cuando Herodes fue nombrado como rey, porque muchos no lo querían, él, para reconciliarse con los judíos y tratar de ganarse su aprecio, les dijo que iba a construir un templo. El Evangelio de Juan menciona que duró 46 años la construcción de ese templo. Por eso es que a Jesús le dijeron: ¿cómo tú vas a derribar un templo, vas a derribar y edificar un templo en 3 días, cuando este se ha edificado en 46 años? Entonces, la frase tiene sentido, amados hermanos. No dice ahí: y adornamos el templo de Zorobabel. No dice así, sino que dice que edificaron un nuevo templo. Entonces, estos documentales dicen que precisamente el templo que edificó Zorobabel en el tiempo de Esdras fue derribado porque Herodes puso un nuevo diseño del templo. El templo que Jesús visitó no fue ni el templo de Salomón ni el templo de Zorobabel, sino fue un templo que Herodes construyó y lo hizo totalmente diferente al que hizo Salomón, al que hizo Zorobabel. Es un diseño totalmente diferente. Ahí esos documentales dejan ver de que Herodes derribó el templo anterior, puso una nueva estructura, una nueva base, edificó el templo con un diseño diferente y lujoso, sí, claro que sí, lujoso, porque se tardaron 46 años para edificarlo, amados hermanos. Y vemos que Salomón dice que edificó en 7 años el templo, o sea que fue una construcción enorme la que se hizo, diferente. Y ese templo, el de Herodes, fue derrumbado en el año 70. En el libro de Ezequiel vemos que el Señor le da los planos a Ezequiel para otro templo con otras medidas. Incluso las Biblias de estudio, amados hermanos, y todas las Biblias hacen la excepción, o la aclaración, mejor dicho, hacen la aclaración de que las medidas, por ejemplo, que se utilizaron en el templo de Salomón, se usaron sobre la base de un codo de 45 centímetros, 45 punto algo centímetros, mientras que en el templo que se menciona en Ezequiel, el codo es de 52 y fracción centímetros, es decir, que hay una variación. Y ese es el que consideran que va a ser el templo que va a estar para la tribulación. Ahora, como yo le digo, amados hermanos, yo por eso le digo, yo discrepo, porque también se le considera como templo, como habitación de Dios, al tabernáculo que el Señor ordenó que se hiciera en tiempos de Moisés, y también se le considera como templo o lugar de adoración a la tienda que David le levantó al Señor durante su reinado, porque en tiempos de David el Señor no estuvo ni en el templo ni en el tabernáculo. El Señor estuvo, el arca de la presencia estuvo en una tienda que David levantó, y era una tienda donde David dice que la podía ver, y que él entraba y ejercía como sacerdote, no siendo el sacerdote de la línea de Leví. Entonces, amados hermanos, por las dificultades que hay, porque aquí una de las cosas que tengo que mencionarle es que Jerusalén, la ciudad santa que todos le dicen,
el centro de Israel, el centro de la disputa de las muchas naciones por mucho tiempo, amados hermanos, que ha sido tomar Jerusalén, porque hay quienes dicen que quien tiene Jerusalén tiene el control del mundo, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén actualmente en Israel está dividida en tres áreas. Un área que es de los musulmanes, un área que está para la iglesia mayoritaria, la iglesia tradicional, como para los cristianos, porque acuérdense que políticamente se incluye o se le denomina cristiano a todo aquel que crea en Cristo, independientemente si es católico, si es evangélico, si es cristiano, si es neopentecostal, bautista, adventista, como las denominaciones que hay, amados hermanos. Y otra parte la tiene Palestina. Palestina es un nombre que históricamente no existía, hermanos. Es un nombre que se le dio a las regiones de la Franja de Gaza, que en la escritura son las ciudades que ocupaban los filisteos, que no pudieron ser desalojados de Israel durante la época de la conquista, y que David en algún momento logró expulsar y logró someter a muchas de esas ciudades para restituir el área territorial que Dios les había dado, pero que después de la muerte de David y por la decadencia de Salomón regresaron a ocupar esos territorios. Entonces ahí la que hoy se llama la Franja de Gaza y todo ese tipo de lugares que están ocupados por filisteos y que muchos llaman Palestina, el estado palestino. Entonces son los tres lugares, amados hermanos, o las tres porciones en las que han dividido Israel. Lo más preocupante es que, según algunos israelitas creen, o se ha dado a conocer, es que como la ubicación exacta del templo se ha perdido, amados hermanos, por las divisiones territoriales y por las guerras y por todos los tipos de situaciones que se dieron. Entonces algunos creen que la mezquita de Omar, que es el símbolo musulmán que está en Israel, está ocupando el lugar del templo. Entonces ese es el conflicto entre Israel y los musulmanes, porque Israel quiere levantar su templo, pero dicen que tienen que entrar y obviamente derribar la mezquita de Omán para construir ahí su templo. Obviamente eso es lo que tiene como una mecha o como centro de conflicto en Jerusalén, pues ese enojo, digamos, que tienen los israelitas contra los musulmanes y que se quieren pelear ahí precisamente para la construcción del templo. Pero hay unos estudios actuales, yo solo se les menciono porque y me parecen muy lógicos, de que con las excavaciones que aún se continúan realizando en Israel y en Jerusalén, van a descubrir que el lugar del templo no es la mezquita de Omar, no es ahí. Van a descubrir dónde estaba el templo de Salomón, porque eso es lo que yo les menciono, hermano. Ellos quieren levantar el templo en el lugar donde Salomón edificó, fíjese, no es donde Herodes lo tenía. Lo quieren construir donde Salomón edificó el primer templo arquitectónico, hablamos de eso. Entonces cuando ellos descubran que el monte Moria, que ellos creen que es donde está la mezquita, no es ahí, sino que es en otro lugar, ellos van a levantar su templo porque no va a haber impedimento para hacerlo. Algunas teorías que hay, hermano, y se las tengo que mencionar porque es parte de la escatología y es parte de lo que tiene que caber aquí en el capítulo 11, es que precisamente el que haya un surgimiento de un líder mundial que pueda poner paz entre palestinos, musulmanes e israelitas y permita que se construya el templo,
ya sea que convenza a los musulmanes y les diga, miren, la mezquita además ustedes la van a poner ahora en tal lugar, y ellos vengan y la trasladen, y entonces los israelitas puedan edificar su templo. Va a ser el gancho que el anticristo va a utilizar para convencerlos de que es su Mesías y le permitan entonces poder entrar al templo y que se convierta en la abominación desoladora. Entonces, porque los israelitas no se lo van a permitir a cualquiera. Esa es una de las teorías. La otra teoría que le menciono es que el templo se construye en otro lugar, que este Mesías, en teoría, este anticristo, venga y le diga, miren, haciendo los estudios y haciendo los cálculos geográficos y todo lo que tenemos ahorita en la historia, el monte Moria es aquí. Entonces ustedes van a edificar su templo aquí, les va a proveer del material, igual que lo hizo Herodes, para construir el templo. Entonces se va a ganar el corazón de los israelitas, el corazón de lo que nosotros mal llamamos judíos, porque todos los que están en Israel son israelitas. Y la otra profecía que se tiene que cumplir es que todos los tribus de Israel regresen, las 12 tribus. Hoy lo que nosotros llamamos judíos abarca nada más a los que son de Judá, a los que son de Benjamín, parte de los que son de Leví, de los que quedaron como fieles en el sacerdocio, pero las demás tribus de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, etcétera, 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 deben de también unirse en Israel y deben regresar a su tierra para que la profecía bíblica se pueda cumplir. Entonces, amados hermanos, hasta aquí nos ha dado el tiempo. Si el Señor lo permite, en el siguiente programa vamos a terminar de explicarle de la mejor manera que puedo las teorías que hay sobre el templo y los demás pasajes que rodean el capítulo 11. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que pase una buena noche, que el Señor le prospere, le ayude, y le suplico nuevamente, amado hermano, que usted que nos ha estado siguiendo en esta serie de programas, o ya sea que usted lo hace por primera vez, que estemos orando para que el Señor nos abra el entendimiento acerca de lo que el Apocalipsis nos quiere transmitir, para que seamos bendecidos y edificados. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.